hacer un breve estudio de lo que es la nomenclatura inorgánica, tanto de compuestos binarios como terciarios. Entonces, solo vamos a hacer un breve repaso y rápidamente irnos a la forma de nombrar, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? Como requisito, quizá el único que puedo aquí acotar es que necesitamos dominar, sí, dominar, saber bien la tabla de valencias, ¿sí? Ese es el único requisito que quizá yo veo útil, ¿no? Conveniente para que tú puedas dominar la nomenclatura inorgánica en esta etapa inicial, ¿sí? Es muy importante que tú sepas, obviamente, también el nombre del compuesto, ¿verdad? Pero más que todo, el tipo de carga que cada uno de los elementos lleva. Entonces, vamos rápidamente ya a la primera parte, ¿sí? Primeramente vamos a analizar a los compuestos binarios. Muy bien. Compuestos binarios. Formulación. Vamos a primero comenzar con los compuestos más básicos, quizá. El compuesto más básico que tenemos son los óxidos básicos, ¿sí? Óxidos básicos o metálicos. Únicamente este tipo de óxidos se forman con un metal, ¿sí? Ustedes en la tabla van a observar que en primera parte siempre lo componen los metales, ¿ya? Aquellos compuestos que se encuentran precisamente en un estado sólido, ¿verdad? Los metales se pueden palpar, que ustedes pueden observar en la naturaleza, ¿sí? Entonces, un metal, por decir, podemos poner ejemplo al potasio. Este es un metal, ¿sí? Y lo juntamos con el oxígeno, ¿ya? El oxígeno se presenta por lo general en esta forma, ¿sí? En su forma gaseosa, ¿sí? Pero bueno, no nos interesa mucho esa parte ahorita. Solo queremos ver cómo se llama, ¿no? Cómo están presentados los dos compuestos. Entonces tenemos un metal y el oxígeno. El metal, ustedes en la tabla van a observar que cada uno de los compuestos tiene su propia carga, ¿sí? Entonces, el potasio tendría una carga acá de +1. Ustedes van a observar en la tabla de valencias la carga del metal, en este caso el potasio es +1. Voy a volver a anotar estos compuestos, ¿ya? En este caso ya no voy a notar el subíndice 2. ¿Por qué? En este caso lo que ya quiero es hacer un compartimiento, ¿no? Un intercambio de sus valencias. Entonces sabemos que el potasio lleva +1 y el oxígeno -2. ¿Ya? Entonces lo que se hace y vamos a hacer para todos los casos es intercambiar, ¿no? Ese numerito que ustedes ven ahí encima, la carga, y de manera que para anotar ya un compuesto que lo forman estos dos elementos, aparecerían de esta manera. Primero anotamos el potasio. Este 2 está pasando como subíndice. ¿Qué quiere decir subíndice, no? Un pequeño número aquí abajo. Y el 1 también pasaría aquí, pero no lo anotamos. Se sobreentiende que aquí hay solo uno. ¿Uno qué? Un átomo de oxígeno, dos átomos de potasio. Ya tenemos nuestro óxido básico. Una vez ya tenemos nuestro compuesto aquí, estos son los tres tipos de formas en las que podemos nombrar nuestros compuestos, ¿sí? La nomenclatura clásica, la nomenclatura Stock y la nomenclatura UPAC. Para nuestros tres tipos de nombrar esta nomenclatura, van a ver siempre que están primeramente la clásica, la Stock y la UPAC, ¿ya? En este caso, para la nomenclatura clásica, la forma más básica de nombrarla, ¿no? Óxido de potasio. Siempre óxido, siempre, porque estamos tratando los óxidos de potasio. Para la nomenclatura stock, ustedes ven que
únicamente he añadido aquí la valencia. ¿Cuál es la valencia de potasio? 1, entre paréntesis. Y el resto lo mismo, óxido de potasio. Bien, para la nomenclatura UPAC necesitamos memorizar también estos 10 prefijos, ¿sí? Mono, di, tri. Ustedes ven que para cada número existe un prefijo, ¿ya? Y es lo que nos interesa para saber cuántos átomos de cada elemento hay en ese compuesto, ¿sí? Para nuestro caso, nuestro compuesto era el óxido de potasio. Voy a nombrarlo viendo lo que tengo aquí, únicamente viendo. O sea, la nomenclatura UPAC se trata de leer únicamente lo que ves. Yo veo que aquí hay dos, sabemos que este subíndice quiere decir que hay dos átomos de potasio, ¿sí? Y uno que se sobreentiende, no se anota, de oxígeno. Entonces, yo voy a anotar para la UPAC monóxido monóxido de dipotasio, ¿sí? Monóxido de dipotasio. Especialmente creo que hay que hacer énfasis en esta nomenclatura, que es la que quizá se encuentra más ya en ejemplos, en libros, cuando se quiere nombrar directamente un compuesto, ¿sí? Entonces, un par de ejemplos más vemos. Bien, tenemos aquí el ejemplo de hierro, que si bien ven ustedes en la tabla tiene dos valencias, ¿ya? Entonces, con cada una de las valencias también tiene una diferente nomenclatura, ¿ya? Y especificando en cada caso la valencia, la carga que lleva el hierro, porque no pueden ser las mismas, ¿verdad? Entonces, en el caso de hierro con valencia 2 estaríamos llamándolo cuando tenemos dos valencias, ¿sí? Para la nomenclatura clásica, la terminación es la que va a cambiar, ¿sí? Para la menor, la valencia menor, la terminación va a ser oso y para la mayor va a ser ico. ¿Cómo? Esta es la valencia menor, ¿verdad? 2. Esta es la nomenclatura clásica. Óxido, ya no puedo poner de hierro, va a ser óxido ferroso. Fíjense ustedes la terminación oso, ¿ya? La nomenclatura clásica para la valencia 3. Uso el otro sufijo, ¿no? La otra terminación. Óxido férrico. Y así ustedes van a distinguir. Muy bien. Para la nomenclatura stock ya solo van a cambiar la valencia que está entre el paréntesis, ¿verdad? Óxido de hierro, pero es la valencia 2. Aquí abajo, óxido de hierro, pero es la valencia la mayor, ¿verdad? 3. Y para la nomenclatura UPAC les he dicho que es solamente leer lo que ustedes ven. Aquí solo veo un oxígeno y un hierro. Entonces yo lo que voy a notar es lo siguiente. Monóxido. Aquí una pequeña aportación. No vamos a notar monohierro. ¿Sí? Por lo general solamente el mono es necesario ponerlo en el oxígeno. Si es que fuera, como en este caso, solo un átomo, ¿verdad? Monóxido de hierro nada más. Para este caso tenemos tres átomos. Trióxido de dihierro. Vamos con otro caso, los óxidos ácidos o anhidridos. En el anterior caso juntábamos un metal con el oxígeno. Ahora juntamos un no metal con el oxígeno. Un no metal, por ejemplo, el carbono, ¿sí? Ustedes lo pueden verificar en sus tablas de valencias. Y el oxígeno, ¿sí? Por eso se llama óxidos, ¿no? Porque se unen con el oxígeno. Entonces, el no metal con el oxígeno van a formar un anhidrido, un óxido ácido. La carga, vamos a usar del carbono la carga más 4, ¿les parece? Y del oxígeno sabemos que siempre va a ser menos 2.
Igual manera intercambiamos, ¿no? Ambos sus índices van a pasar a ser índices, más bien. ¿Sí? Intercambian sus cargas. El 2 aquí, ¿verdad? Y el oxígeno 4. Algo que no les había mencionado en el anterior caso, pero que también es un poco obvio, es que se simplifican, ¿sí? Cuando vemos que, por ejemplo, aquí son pares los números de átomos, entonces aquí puede haber únicamente uno y aquí un 2. Entonces, el compuesto pasaría a ser, ese sería, ¿qué vamos a llamar? De las tres maneras también, ¿verdad? Aquí tenemos a nuestro compuesto ya con las tres nomenclaturas, ¿sí? Con los tres tipos de que podemos llamar a este compuesto, ¿sí? Primero que nada, para la nomenclatura común, anhidrido siempre va a llevar esta palabra, anhidrido, ¿sí? Y como en el anterior caso veíamos, ¿no? El carbono también lleva dos valencias, el 2 y el 4. Estamos usando la mayor, ¿sí? Entonces, por eso lleva el sufijo, termina en ico, anhidrido carbónico. Para la nomenclatura stock, no vamos a usar ya anhidrido, sino volvemos a nuestro caso anterior, ¿no? Como decíamos, óxido de. Entonces, también vamos a llamarlo aquí óxido de carbono. Y aquí, la valencia, ¿verdad? Que estamos utilizando, óxido de carbono 4. Y finalmente, esto se va a aplicar, se ha dicho casi en todos los casos, lo que veo únicamente escribo, ¿no? Veo dos oxígenos, entonces es un dióxido de carbono. Tenemos unos cuantos casos, ¿sí? Que analizar. Ustedes verán que uno metal también es el cloro y ya no solo lleva dos valencias, sino cuatro, ¿no? Les dije que tomáramos en cuenta únicamente las positivas. Entonces también tienen su respectiva forma de llamarlas, ¿ya? Entonces vamos a poner los siguientes prefijos y sufijos, ¿sí? Que se usan para este tipo de casos. Y también que lleven tres o dependiendo, ¿no? Hay muchas variaciones. Primera es hipooso, oso, ico, hiperico, ¿sí? ¿Cómo yo me doy cuenta cómo usar estas diferentes formas, ¿no? Los prefijos y sufijos. En este caso tengo cuatro valencias, entonces voy a tener que usar sí o sí las cuatro. Para la primera voy a usar hipo-oso para el uno, oso para el 3, ico para el 5 y per-ico para el 7. Este sufijo per-ico siempre va a ser únicamente para las de valencia 7 precisamente, que tampoco no hay muchas, ¿sí? Pero el cloro forma parte de una de ellas. Si solo tengo tres valencias, entonces voy a usar únicamente estas tres. Hipo-oso, oso e ico. A excepción del manganeso que termina en 7. Entonces vamos a usar las tres últimas, pero es el único caso. Y cuando tenemos únicamente dos valencias, oso y ico. Y finalmente, si solo mi no metal tiene una valencia, el ico. Por ejemplo, del boro. ¿Sí? Bien, he usado aquí dos valencias para mostrar dos ejemplos, ¿sí? El cloro, la valencia 1 y la valencia 5, más 1 más 5. Para el primer caso, anhidrido, les decía que vamos a usar esas cuatro formas de prefijos y sufijos. Para el primer caso era hipooso, entonces lo usamos en el cloro, hipooso, hipocloroso. Para la stock no hay mucha dificultad, ya les he dicho, monóxido de dicloro, ¿no? Siempre lo que veo es lo que escribo, lo que leo aquí. Para la valencia 5, hipooso, luego venía oso, luego ico, entonces ahí uso el anhidrido clórico, luego el óxido de cloro con la valencia entre paréntesis, finalmente 5 oxígenos, pentaóxido de dicloro. Muy bien, ahora vamos con los peróxidos, ¿sí? Para los peróxidos, vamos a ver, para que puedan darse cuenta, dos maneras quizá de cómo identificar un peróxido, ¿sí? Primero voy a anotar un óxido que ya hemos hecho más antes, un óxido básico, un óxido de litio, ¿ya?
A este le voy a añadir un oxígeno, pero no como los que ponía con su carga 2, sino un oxígeno suelto, por así decirlo, ¿no? Entonces, es una O solita, ustedes ven. Y debo hacer la respectiva suma, ¿no? Quiero hacer mi peróxido. ¿Qué quedaría aquí? El litio se queda más 2. Y estoy sumando dos oxígenos, ¿sí? Para este caso, únicamente para este caso, no voy a simplificar. Aquí debería de simplificar, ¿verdad? Porque son pares, pueden ir, pero no. Y eso es precisamente lo que les va a ayudar a identificar al peróxido. Estos para las valencias 1, todos van a llevar esta notación. 2, 2, 2, 2. ¿Sí? Y ahora el otro caso, la otra forma de entender esto del peróxido. Aquí tengo mi litio normal, ¿no? Con su carga ya saben más 1. Y mi oxígeno. Fíjense cómo lo he anotado. ¿Se acuerdan que para los anteriores casos era casi lo mismo? Solo que no había este 2. Este 2 se omitía. Entonces, la única diferencia radica ahí. Entonces, voy a aquí intercambiar las cargas como siempre lo solía hacer. Litio con 1, el radical peroxi, que se llama esto, ¿sí? Pasa con el 2 y vamos a tener lo mismo. Litio 2, oxígeno 2. Ahora su nomenclatura. La nomenclatura es la siguiente. El peróxido en este caso sí se va a mantener. Van a ver peróxido de litio. Peróxido para la stock se mantiene de litio y la valencia entre paréntesis. Finalmente, dióxido de disodio. De disodio. ¿Sí? Bien, aquí un caso más para un elemento que lleve valencia 2. Yo no voy a tocar este subíndice del oxígeno. Entonces, con estos dos sí puedo trabajar como normalmente lo hacía. Y voy a intercambiar y se van a simplificar, ¿saben? Entonces, bien, pero se está manteniendo este O2, ¿no? Entonces, la nomenclatura, la forma de nombrar para el peróxido de calcio sería calcio, oxígeno 2. Peróxido de calcio, peróxido de calcio 2 y dióxido de calcio. Van a fijarse que va a ser también el mismo caso para todos los que llevan valencia 2. Entonces es cuestión que se memoricen la forma, ¿no? La forma como lleva. Aquí no lleva nada el elemento y el oxígeno 2.